Hola a todos y todas. Continuamos con este proceso de formación para la resiliencia de fincas ante el cambio climático. Los temas anteriores estuvimos abordando el contexto agrícola internacional y cómo se relaciona con el calentamiento global, etc. Y abordamos dos aspectos relacionados con la agroecología: la conceptualización, el enfoque de la agroecología como ciencia y la gestión del conocimiento agroecológico, ambos que están muy relacionados y constituyen la base científica y metodológica de todo el proceso que estamos tratando de realizar. En esta presentación vamos a hablar sobre el cambio climático como nueva problemática en la producción agropecuaria. Muchas personas no están familiarizadas con este aspecto. Algunos lo ven como algo común porque hay un evento, cambia el clima, etcétera. Pero indiscutiblemente que el cambio climático se puede considerar como un problema, con énfasis, un problema nuevo para la gestión de la agricultura y a su vez también para las ciencias agrarias en general. Bueno, eso es un poco la importancia del cambio climático, ¿no? Siempre es importante entender que el cambio climático como problema no es el único. O sea, las plantas cultivadas, los animales, o sea, la producción agropecuaria en general ha estado sometido a estreses, a diferentes estreses. Y esos estreses siempre van a tener una respuesta fisiológica de las plantas, de los animales, ¿no? Y por lo tanto esa respuesta fisiológica va a afectar la eficiencia del proceso de producción. Y bueno, hay estreses por calidad de suelo, o sea, el suelo degradado por la agricultura convencional, las plantas están estresadas. Hay estreses por uniformidad genética, o sea, un campo de un cultivo específico de una población de plantas de la misma especie también se estresa porque las plantas tienen una biota asociada que se estresa cuando están todos uniformemente y ese estrés incluye la fisiología de la planta. Hay estrés por agroquímicos, por las tecnologías de agroquímicos, porque son sustancias que no están relacionadas con el proceso evolutivo de esas plantas. Bueno, muy conocido el estrés por organismos nocivos, plagas en general. Relacionado con el clima y los aspectos meteorológicos, la sequía, se estresan por sequía, se estresan por lluvias intensas e inundaciones, se estresan por corrientes fuertes de aire. Ustedes podrán ir entendiendo que esos son estreses relacionados con eventos extremos. O sea, quiere decir que la producción agropecuaria está sometida a distintos estreses porque es una producción a campo abierto o en sistemas semiprotegidos o protegidos, pero la mayoría es a campo abierto, o sea, está expuesto al intemperismo y a las variables del clima en general. Eso quiere decir que el diseño y el manejo de los sistemas hay que considerarse esos estreses. Y por lo tanto, esto abre el camino de que la gestión del cambio climático no es solo tecnológica, como muchas personas consideran, no es solo tecnológica, sino también tiene que ver con el diseño de los sistemas de producción, de cultivo, etc. Y bueno, un poco ampliando, hacer énfasis en los estrés de los sistemas. O sea, continuamente con esos factores los sistemas están estresados. Si nos concentramos en el cambio climático, aquí, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Digamos, un caso que hemos extraído de la realidad. Cuando se dio en el año 2017, de enero a junio de ese año hubo un periodo de sequía. O sea, las plantas estuvieron, y los animales, las personas, el suelo, los sistemas, estuvieron estresados por un periodo de 6 meses de sequía. 5 o 6 meses de sequía. Después vino en julio y agosto un periodo de lluvias que no fueron intensas, fueron dispersas, pero hubo lluvia en julio y agosto. Y bueno, a principios de septiembre la incidencia del huracán Irma, que es bastante conocido. Después de todos esos días en que el huracán Irma incidió, vino un periodo de lluvias intensas, época en que se siembran los cultivos, las campañas de frío, etcétera. Hay que preparar el suelo, sin embargo, vino un periodo de lluvias intensas y hasta febrero no se sabía qué situación iba a haber con esa lluvia. Quiere decir, a modo de ejemplo, de que durante casi un año los sistemas agrícolas de gran parte del país estuvieron estresados. Y eso es un poco para entender las consecuencias del cambio climático, no solamente por un evento particular, sino por lo que sucede a lo largo del año. Y bueno, los impactos de estos eventos son bastante conocidos. Los impactos de los ciclones tropicales son desastrosos. Hay mucha información sobre esto en la televisión, en los medios, etcétera. Sin embargo, se habla poco de los impactos de la sequía. Entonces, la sequía es, como se dice, un desastre silencioso, ¿no?
pero sí hay no solamente afectación de los rendimientos y la calidad, sino problemas con pérdida de propiedades del suelo, de la biota, etcétera. No voy a detenerme, pero aquí está un poco más explicado todo lo que afecta a la sequía a la producción agropecuaria. Entonces, a partir de esta problemática, un poco sintéticamente, también es importante entender de que el clima de futuro en Cuba va a ser diferente. Estudios realizados por especialistas plantean de que en nuestro país el clima va a ser más árido y extremo, o sea que vamos a tener prolongados y frecuentes procesos de sequía y de severos déficits de agua, o sea, ahí estamos hablando de sequía. Los paisajes secos de la zona oriental se intensificarán y avanzarán progresivamente hacia la zona occidental. Y por lo tanto nuestro clima se va a transformar de tropical húmedo a subhúmedo seco, con amenazas de desertificación. Se han hecho estimados para escenarios del año 2050 de que la temperatura promedio va a aumentar en 2,6 o 4,5 grados y las precipitaciones pueden disminuir en un 15 o 60%. Esto un poco en síntesis cuál es el escenario que nos espera de clima y por lo tanto ya hay que trabajar desde este momento en cómo ir transformando la agricultura para poder producir alimentos bajo ese escenario de extremo climático. Y bueno, aquí está entonces el objetivo de la adaptación y mitigación, que es un enfoque, una estrategia internacional que se ha adoptado por muchísimos países por la necesidad de tener una rápida generación y adopción de nuevas tecnologías para la gestión del cambio climático, buscar que estas tecnologías se hagan con innovaciones contextualizadas, que se logre racionalidad, porque hay que buscar racionalidad en costos, insumos, efectos ambientales, y que, bueno, por supuesto, todo proceso de adaptación y mitigación al cambio climático contribuya con la alimentación de las comunidades. Esos son un poco los propósitos internacionales que se están manejando. Sin embargo, todavía la investigación científica formal no está preparada para la gestión del cambio climático. Predomina mucho el enfoque de los sistemas convencionales, o sea, buscar respuestas productivas a través de insumos que son factores limitantes como el agua, las variedades, etcétera, ¿no? Y entonces, por otro lado, muchas de las investigaciones que se hacen en los contextos agrícolas sobre cambio climático están diseñadas o son protocolos de investigación a partir de las ciencias formales. Y aquí un poco retomamos lo que decíamos anteriormente, la gestión del conocimiento agroecológico, la transdisciplinariedad, la sistematización de experiencias. O sea, se sabe ya que la gestión del cambio climático en la agricultura no se puede resolver solamente por la ciencia formal, necesita la interacción con la experimentación campesina, con los procesos participativos de cogestión, etcétera, ¿no? Es un poco la idea con esta presentación y por lo tanto los proyectos, los programas de desarrollo, los programas de alimentación, los proyectos de investigación, de innovación, no deben abordar solamente los problemas de factor limitante. Hacemos énfasis en esto, o sea, cómo mejorar el suelo, cómo resolver que haya agua, las variedades, las razas, los insumos. Todo eso contribuye indiscutiblemente, pero se necesita realizar transformaciones estructurales en los sistemas. Y ahí es por donde van las capacidades de resiliencia, que es uno de los aspectos que vamos a abordar en esta formación. Entonces, poco para cerrar esta presentación, es importante el énfasis en la base agroecológica, que como ustedes, como ha insistido muchísimo, es una ciencia transdisciplinaria, sociotécnica, y la gestión de conocimiento agroecológico, o sea, la participación, la sistematización de las experiencias de agricultores, etcétera. Y ahí, por ahí está el camino para buscar capacidad de resiliencia. O sea, no está por la verticalidad, sino por la co-creación de estas capacidades. Esperamos que con esta presentación tenga una idea aproximada de la situación del cambio climático y su gestión de forma general, porque en los temas que vamos a abordar posteriormente vamos a ir a más detalle para poder abordar, por supuesto, toda la transformación agroecológica. Muchas gracias y nos vemos en la próxima presentación.